¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Desde la Academia. Ustedes saben y como siempre les decimos, aquí nosotros abordamos los temas de país desde una óptica completamente diferente, tratando como siempre de poner un granito de arena para el desarrollo de nuestro país. Los temas más importantes de Honduras deben de ser tomados en cuenta y por supuesto desde la Academia debemos de realizarlo. Hoy estaremos hablando de varios temas porque hay varios de ellos que necesitan ser analizados y ponerlos en contexto de la población en general. Uno de ellos es el tema de la Comisión Internacional contra la Corrupción, este debate que hay en las sociedades si vendrá o no vendrá esta Sisi que tanto hemos estado esperando y que por supuesto fue una promesa de campaña de la actual presidenta de la República, doña Xiomara Castro de Zelaya. También estaremos hablando sobre los esfuerzos en materia de seguridad que se han realizado y también todo lo que tiene que ver con el estado de excepción, los toques de queda que se aprobaron en su momento para la zona norte del país debido a las masacres y los temas de esta naturaleza que se han dado en los centros penales, sobre todo en el femenino de Tegucigalpa, o mejor dicho, de la capital del país. Y por supuesto, lo que ha ocurrido pues, en relación a la publicación en el diario oficial La Gaceta de este acuerdo con la CAF para poder acercarse a este organismo de apoyo económico. Y pues estaremos hablando de estos temas, trataremos de abordarlos todos lo más profundo posible porque son temas, como les decía al principio, muy importantes para el país. Tengo dos distinguidos invitados, desde ya les agradezco que se hayan tomado el tiempo para estar con nosotros, siempre son bienvenidos a este espacio de el canal de la máxima casa de estudios de Honduras. Y les presento a la abogada Ruth Lafosse. Bienvenida, abogada. Gracias. Un placer tenerla con nosotros. Igualmente, gracias por la invitación y acá estamos. Así es, muchísimas gracias. Y por supuesto, al abogado Waldo Rivera. Abogado, siempre es un placer contar con usted en este espacio. Muchas gracias y esperamos que nuestro aporte sea luz también para la sociedad. Es desde aquí de la universidad que realmente nosotros tenemos que enviar unos mensajes objetivos, claros y orientar a la población. Y estos son los objetivos de estos espacios, como canal de la universidad, como medio de comunicación de la universidad, poder llevar estos puntos de vista sin ningún sesgo político, sin ningún interés económico como suele prevalecer. Bien, como les decía, vamos a desarrollar estos temas y pues para muchos sectores la llegada de la Comisión Internacional contra la Corrupción en Honduras está lejos de que suceda. Ese es uno de los subtemas, como al principio se los dije, vamos a desarrollar. También estaremos hablando de los esfuerzos que realiza el gobierno para contrarrestar esa ola de inseguridad que vive la mayoría de la población. Y digo la mayoría porque algunos sectores pues tienen quienes los acompañen y no pueda pasar a más los temas de seguridad. Masacres, estado de excepción, toques de queda y qué efectos tiene en la economía, qué efectos tiene en la sociedad, porque incluso hay hasta efectos psicológicos que son bastante importantes de ponerles atención. Y por supuesto la oposición de algunos sectores en cuanto a la forma como se han estado interviniendo los centros penales en el país. Algunos aseguran que se intenta copiar el modelo de Nayib Bukele en El Salvador. Pasamos de inmediato a desarrollar los temas de esta ocasión. Y quiero comenzar preguntándoles a nuestros invitados si creen que hay factores que sigan impidiendo la llegada de la Sisi al país. Bueno, gobierno y el Congreso Nacional han resaltado de que se han derogado algunos decretos que pudiesen ser como una piedra de tropiezo en este proceso. Abogada Lafosse. Bueno, yo creo, había estado en otros programas, ¿se acuerda? Sí, claro. Y creo que hace como 2 programas anteriores, donde mi criterio lo miraba complicado y se visualizaba por todos los hechos de que tanto las autoridades del Poder Ejecutivo como las autoridades
del Poder Legislativo no tenían ningún interés en poder promover o incentivar o apoyar o forzar una comisión internacional para la lucha contra la corrupción. Porque ninguno, los que ayer fueron oscuros, hoy son luz. Y los que eran luz y esperanza, hoy son oscuridad, y de esperanza pues no hay nada, la gente está desilusionada. Entonces, todo ello implica de que ninguno de ellos va a permitir que venga. Entonces, la falta de esa voluntad y de no querer que exista una comisión de ese tipo, muy difícil que la ONU pueda querer establecer un mecanismo de corrupción, anticorrupción, bajo un esquema jurídico que no pudiera ella lograr sus metas o pudiera lograr sus objetivos. Uno, porque dentro del sistema jurídico, como usted bien sabe, existen ciertas normas que no permiten que la acción penal pueda realizarse de manera libre, independiente y sin intervención de ningún tipo, porque el sistema está legislado de manera que cualquier acción que ellas pudieran interponer pudiera tener un fracaso frente al Poder Judicial cuando estos pudieran señalarle que existe una ley secundaria donde no permite pues este tipo de judicialización. Entonces ellos en el o la última vez que ellos vinieron, firmaron un convenio de entendimiento donde les señalaban que iban a regresar, que iban a evaluar algunas consideraciones para ver si el esquema que ellos quisieran o el espacio donde ellos quisieran desenvolverse era el adecuado. Entonces, una vez que ellos hicieron esa evaluación en la anterior visita, hoy logran sostener y solicitar ciertas información que para ellos es de suma importancia para poder definir o decidir si ellos implementan una comisión internacional anticorrupción. Hasta donde yo tengo entendido, no existen hasta ahora. Y ellos tendrán que valorar eso y tener una respuesta del Congreso Nacional sobre las peticiones que realizan últimamente, que es precisamente sobre los decretos 116, 2019, 117, 2019, 422 y 67, 22 y el artículo 414 al 417 del Código Procesal Penal. No es que solicitas prácticamente que le den información o que deroguen, pero sí que den información cuáles son los alcances o qué han hecho ellos para poder cambiar el esquema o la normativa que se refieren a esos decretos. Uno es precisamente el decreto que le llaman el de la impunidad, ¿verdad? Que es el decreto de amnistía. Ese decreto de amnistía, aparte de perdonar a todos los que se robaron la plata del Estado y que estaban judicializados y que tenían sentencia y que los habían judicializado por corrupción, pues hoy están perdonados. Eso es una parte, pero a mí lo que me preocupa es que dentro de ese mismo decreto, si no mal recuerdo, el artículo 4, señala que se va a establecer una comisión internacional que va a asesorar. Sí. O sea que la ONU sería la asesora y que el Congreso sería el que definiera los miembros más honestos, más transparentes, más idóneos, y que la actividad o el funcionamiento de esta organización será de asesoría. Le pregunta a la ONU, bueno, ¿qué has hecho con esto? Si tú quieres tener una comisión internacional independiente, autónoma y sin relación de ninguna intromisión partidaria, ¿qué has hecho? Pero si eso fue
precisamente uno de los primeros decretos que el actual gobierno hizo. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que venga simplemente para asesorar o que la ONU cumpla y sea parte independiente, autónoma y lo que quieran de la Comisión Internacional Anticorrupción? Entonces ahí como que hay una ambigüedad evidente, por decirlo así, de que precisamente el actual gobierno no quiere una comisión anticorrupción. Okay. Abogado, ¿usted qué piensa? ¿Tiene las esperanzas todavía? Bueno, en principio tenemos que establecer el escenario. El país ha buscado una comisión internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad porque el sistema judicial no logra alcanzar a quienes se les ha considerado de cuello blanco. Y por lo tanto hubo que echar mano de una comisión internacional. Se recuerda la misión denominada MASI en el periodo anterior, que el mismo gobierno que la aprobó fue también quien la sacó del país, no aprobando la extensión de esa misión. Esto nos lleva a entender que los políticos en su mayoría están jugando con el pueblo y le están mintiendo, porque mientras venden un mensaje anticorrupción y antiimpunidad, por otro lado están creando normativas o leyes que les cubren de alguna manera sus nefastas decisiones en contra del pueblo hondureño. Es así como lo planteaba la abogada Ruth Lafosse, que hay decretos que tienen que ser derogados porque protegen a diputados que utilizaron fondos del Estado que eran supuestamente para desarrollar proyectos y que no rindieron ningún informe al respecto. Pero el tema también tenemos que verlo, que la CICI, la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad, más que una promesa de campaña, es una exigencia de la sociedad. Y lo que prometió este gobierno fue ponerle dientes. Sí. Esa fue su promesa. Pero el pueblo lo está pidiendo, lo está exigiendo hace mucho. Y no con este gobierno, sino con el anterior. Sin embargo, de nada serviría que viniese una comisión internacional si no va a poder actuar. Sí. Si ya los políticos se han blindado con cantidad de normativa y que no les va a dar una investigación, no les va a dar ni frío ni calor. Como bien mencionaba la abogada del decreto de la amnistía e indulto, yo le llamo amnistía e indulto, porque constitucionalmente es claro que la amnistía, la aprueba el Congreso para delitos políticos y delitos comunes conexos con los políticos. Mientras que el indulto lo aprueba el Ejecutivo por delitos comunes y ciertos delitos comunes. Pero en este tema de la amnistía aprobada por el Congreso Nacional, al pueblo le dieron arroz con mango. Metieron en la amnistía la gracia o el perdón de aquellos que habían incurrido en delitos contra la administración pública, sustracción de fondos, y han sido cubiertos con el manto de esa amnistía. El tema es que también diríamos que aun cuando se derogue ese decreto, los que ya se beneficiaron, ya se beneficiaron. Sí, exacto. Porque la ley no tiene efecto retroactivo. Y solo en materia penal si favorece, claro, al reo o a esos delincuentes. Claro. Entonces, la CICI es una necesidad del pueblo. Tenemos cortapisas, tenemos mucho traspiés. Al final creo que hay un núcleo político de los distintos partidos que no la quiere, pero que no le dicen la verdad al pueblo, no le dicen que tienen un problema legal por utilizar fondos, utilizar influencias y no quieren ser investigados. Entonces usted ve que no le ve que pueda venir la CICI. Como vamos en este camino, pareciera que la CICI no tiene un norte seguro, por lo menos para este año y quizá ni para el próximo. Una de las cosas que estaban mencionando, y bueno, varios sectores también lo señalaron, es el asunto de que vino una comisión de la ONU
vino y como vino se fue, porque no hablaron, no dijeron absolutamente nada. Para algunos esa es una señal clara. ¿Usted qué dice, abogado? Bueno, hay muchas señales claras. Ahorita estábamos discutiendo no discutiendo y no que hablando del juris tantum. Ahí se aplica abogado. Sí, así es. Hay tanta evidencia y tanta presunción que yo puedo señalar que no va a venir. Así es. O sea, los hechos son más que evidentes y las acciones son más que evidentes, tanto del gobierno como del Poder Legislativo. Si nos ponemos a pensar, hace poco estuvimos en el proceso electoral, en el proceso de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál era el objetivo de la comisión de que no fuera el Poder Legislativo el que pudiera previamente escoger los mejores, ¿no? Sino que había una ciudadanía como instrumento legal formado por una ley donde establecía las normas que pudieran orientar a ese objetivo. Pero ¿por qué se hizo esa comisión? Pues era un clamor de muchísimo tiempo de que no fueran los congresistas los que eligieran de manera directa, por decirlo así, a los magistrados de la Corte Suprema. Y el otro objetivo es poder lograr tener una planilla, comillas, de que esos futuros magistrados pudieran, dentro de sus sentencias, que es la manera de expresar un derecho que pudiera estar en controversia, pero además, a través de ella, es la única que podría garantizar en un recurso de inconstitucionalidad la independencia y el equilibrio de poderes. Entonces, la meta, el objetivo de esa comisión era precisamente ese. Que si lo logramos o no lo logramos, veremos ahorita sus actuaciones. Y la vamos a ver precisamente con el recurso de amparo que presentó uno de los que quedó descalificado para ser nominado para fiscal general o fiscal adjunto. A mi manera de ver, si él fue uno de los que votó a favor de que fueran magistrados, es tan evidente el hecho de que ya existe un conflicto de intereses. Y vamos a ver cómo va a actuar. ¿Se logró el objetivo o no se logró el objetivo? Si no existiera la independencia de poderes, en este momento, dígame usted y me pregunto, ¿podrá obtener una comisión internacional respuesta a lograr que este corrupto o algunos corruptos estén en la cárcel? Muy difícil, porque el nivel de una democracia está directamente vinculada con el grado de corrupción. Claro. No hay manera. Y la corrupción y la impunidad es el instrumento más dañino para vulnerar los derechos fundamentales de las personas. O sea que el poder, que es el que tiene la fuerza, que es el que tiene el dinero, logra con eso, el desequilibrio de poderes y la vulnerabilidad de los derechos de las personas. El otro punto es, y que yo también me pongo a pensar, se va a lograr que el fiscal general de la República, el fiscal adjunto, en esa nómina, la independencia, la autonomía, la equidad, la imparcialidad de un fiscal general de la República. ¿Cuál es la meta? ¿Por qué esa comisión existe? Vuelvo y repito, al descalificar a un posible candidato por un interés o un conflicto de intereses, a mi manera de ver, es más que suficiente para considerarlo no idóneo. No es que sea mal profesional, no es que sea mal, pero sí hay un conflicto de intereses, puesto que formó parte de la junta anterior, por un lado, y el otro porque tiene demanda. Entonces, bajo esos hechos, ¿qué posibilidad tendría la Comisión Internacional Anticorrupción de contar con un fiscal independiente
y que no esté subordinado a política partidaria? Claro. Ninguna. Entonces, no es un asunto nada más de que pudieran establecerse normas jurídicas que incentivan la corrupción y que incentivan la impunidad, sino que no existe en este momento una verdadera independencia que pudiéramos haber logrado con la Corte Suprema de Justicia, y ojalá que se logre con el fiscal general, para que pudiera tener o estar allanado un camino más fácil para la ONU. Están ahí las cosas, entonces yo lo dudo muchísimo. Recuerde que la Sisi, y como quiera llamarse, tuvo éxito en muchas acciones en el periodo anterior. La Maxi. Y la Maxi. Bueno, pero después no quisieron que siguiera. Ya no le gustó. Le gustó. En Guatemala pasó lo mismo. Lo mismo. Entonces, dígame usted, yo comparto la opinión del abogado. ¿Qué van a querer ellos? Tener una comisión que los pueda venir a juzgar por corruptos, por abuso de poder, por haber ejercido la función pública para enriquecerse a sí mismos. Claro. ¿Quiénes son los que le roban al Estado? ¿Quiénes son los que se quedan con la plata en el bolsillo de los impuestos que pagamos? Los políticos, los funcionarios públicos. No hay más. Mire, le voy a contar algo. Fui a Útiles de Honduras, hace poco, y estaba haciendo fila, y había un señor adelante de mí, y compró 5,000 lempiras o un poco más en Útiles. Saca su tarjeta de crédito, se la da al cajero, le dice, fíjese que no le puedo aceptar la tarjeta de crédito, porque este es de la corporación municipal. Si usted tiene una autorización, entonces sí se la puede. No, le dice, ¿qué es de la corporación? Pregúntele al gerente. Se va al muchacho donde el gerente, viene y le dice, fíjese que el señor encargado dice que no. Imagínese el grado de corrupción que tenemos. Con un mínimo, con 5,000 lempiras. Con 5,000, él utilizó la tarjeta de crédito de la Corporación Municipal de Tegucigalpa. Yo estaba feliz porque el señor le había dicho, no le acepto la tarjeta. Bueno, no importa. Con el cinismo se mete la tarjeta y saca la de él y compra los 5,000. Entonces, fíjese que eso son cosas pequeñas. Claro. Que yo por casualidad las vi. Ahora yo me puedo imaginar, mire, Honduras no va a salir jamás adelante si el grado de corrupción que nosotros tenemos se mantiene. Déjeme hacer una pequeña pausa. Al retornar vamos a ahondar un poco más en este tema rápido porque quiero abordar los otros temas y me queda pendiente preguntarle a nuestros invitados la opinión que merecen ellos en el combate a la corrupción de este gobierno cuando los vemos enfrentados de manera directa contra el Consejo Nacional Anticorrupción, específicamente contra su directora, a la cual incluso buscan destituir. ¿Qué mensaje nos manda esto? Al retornar hablamos al respecto. Somos UTV Noticias, el primer noticiero de la academia. Entérese del quehacer universitario en el ámbito científico, académico y de vinculación. Síganos a través de nuestras plataformas sociales y por UTV, el canal universitario de la cultura. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en su programa Desde la Academia abordando diferentes temas de país, estos temas que son muy importantes y que debemos de abordarlos. En el primer bloque pues estuvimos hablando un poco sobre la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, la que ya decíamos que algunos sectores sí creen que van a venir, otros no creen que va a venir. Y a mí me quedó una pregunta pendiente. Bueno, me quedan varias pendientes, la verdad, pero yo creo que por el tiempo no vamos a poder abordarlas. Pero sí quiero consultarle a nuestros invitados sobre qué piensan ellos, si el gobierno está haciendo algo en contra de la corrupción o qué mensaje se envía cuando los vemos enfrentados de manera directa en contra de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, una mujer que tuvo que denunciar que se iba del país por amenazas a muerte después de varias publicaciones que se han realizado en torno a investigaciones muy importantes entre ellas pues la gran cantidad de familia Zelaya Castro que está
ocupando los puestos más importantes en el engranaje gubernamental. Abogado, ¿usted qué piensa? ¿Qué mensaje le envía, según usted, a la sociedad este enfrentamiento entre el gobierno y que, valga decirlo, que cuando caen uno, caen todos, ¿no? Porque si usted mira, hay ataques de ministros, hay ataques de esa gran cantidad de bots que tiene el Partido Libre, vamos a decirlo así, porque los ataques son numerosos en contra de las personas. ¿Qué mensaje cree usted que se envía? Bueno, creo que en realidad el gobierno lo que está demostrando y sus funcionarios es intolerancia. Intolerancia porque en el gobierno anterior, que ellos eran oposición, apoyaban al CNA. Sí. Y celebraban y aplaudían cada señalamiento que hacía. Creo que le falta un poquito más de mesura al gobierno. Debería entender que una sociedad dividida no va a ningún lado. Y eso es lo que está generando este gobierno. Mantiene las heridas abiertas. Lamentablemente, doña Xiomara, por ser una dama, debería de ser más acogedora con el pueblo en general y llamar a la unión, buscar los puntos de encuentro y dar claros mensajes de una lucha contra la corrupción y la impunidad, porque lo que están haciendo los funcionarios cuando atacan al Consejo Nacional Anticorrupción es dando un mensaje negativo. Y ese mensaje negativo la población lo absorbe y la reacción normal va a ser que digamos, ellos no quieren que se les señale porque están ejecutando actos de corrupción. Es un mal mensaje. Yo pienso que el gobierno y los funcionarios deberían tener un lenguaje distinto. Deberían decir, vamos a apoyar al CNA, que investigue. Si nada deben, nada temen. Punto. ¿Usted, abogada, qué piensa? Sí, coincido con el abogado en todo su sentido. Y yo le agregaría que el CNA es un espacio meramente ciudadano, donde la formación de está integrado por muchísimas organizaciones, incluyendo al de los trabajadores, incluyendo empresa privada, incluyendo ONGs. O sea, la idea de haber creado a ese Consejo Nacional Anticorrupción era precisamente para que luchara contra la corrupción. Y el señalar que dentro del gobierno hay un engranaje donde todos los funcionarios públicos son parte de la misma familia, podemos tener la pauta o le da la pauta del grado de colusión que pudiera haber o de unidad que pudiera haber cuando uno de esos miembros es atacado por cualquier organización de la ONG. Entonces, lo primero que va a hacer es que los demás miembros de esa familia tratar de protegerlo y obviamente de desmeritar y de hasta podríamos señalarlo ¿cómo podríamos de amenazar a una persona, como es la directora del Consejo Nacional, cuando le está señalando que esa manera de gobernar solo con funcionarios públicos que forman parte de una sola familia es un evidente hecho de corrupción. Bueno, hemos leído diferentes tweets también, tanto del expresidente Zelaya, que tiene un papel bien protagónico en el actual gobierno, del canciller de la República, don Carlos Eduardo Enrique Reina, perdón. Y ellos señalan de que los miembros de esta comisión que vino de la ONU no necesariamente tenían que hablar con los medios de comunicación y que por eso no lo hicieron y se fueron como vinieron, pero que la sí viene, dice el canciller. Y lo mismo lo señala el expresidente Zelaya. ¿Qué opinión le merece, abogada? ¿O es que tienen que...? Ya uno como que se le acaban las palabras, ¿verdad? Para estar de cada paso que nos dan. Es como que los empezaran a estrangular a todos poquito a poquito.
y tratar de llegar y perder cualquier posibilidad de libertad de expresar libremente lo que uno considera que no está correcto. Yo pienso que tal vez, o sea, ellos quieren seguir con el mensaje. Claro, claro. Pero el problema es de qué nos sirve una sí, con todas las ataduras que podría venir. Claro. Es más, se van a desprestigiar si vinieran. Y que la ONU no lo va a permitir también, ¿no? Exacto. Entonces, ese es un tema que es importante. No nos sirve una comisión que no va a venir a hacer nada. Si ya existe un bloque de protección, y no estamos hablando de políticos de libre, estamos hablando de muchos políticos de los distintos partidos políticos, para que no se sientan aludidos únicamente los de libre. Porque estos decretos fueron aprobados en gobiernos anteriores y otros actualmente, pero que al final hacen un círculo, un cerco, mejor dicho, para protección de ellos mismos. Completamente de acuerdo. Ok, vamos a dejar de lado ese tema y vamos a hablar un poco ya sobre temas de seguridad. Recuerdo que en el gobierno anterior, quienes ahora pues son gobierno, recriminaron mucho el uso de los militares para temas de seguridad. Incluso cuando a la policía militar se le trató de dar rango constitucional, yo recuerdo mucha oposición. Sin embargo, ahora pues han tenido que echar mano de la policía militar para llevar la seguridad a los centros penales, que esta es una militarización de la sociedad, los toques de queda, el estado de excepción. ¿Creen ustedes que son medidas que solventarán los problemas de seguridad que tenemos en el país? Bien, yo tengo un particular pensamiento sobre esto. El país se ha desbordado en criminalidad y un gobierno débil no podría controlarlo. El problema es dónde encontrar el equilibrio entre un gobierno fuerte que le dé seguridad a la sociedad, pero que al mismo tiempo dé garantías a la población, en este caso penitenciaria, en cuanto al respeto de los derechos humanos. Hay que entender que los que están privados de libertad son seres humanos, pero que también incurrieron en una falta, en un acto delincuencial contra la sociedad y por eso están pagando. Sí. No lo vamos a tener con aire acondicionado, ni con televisores, ni con cable, porque realmente ellos están pagando una pena. Sí. Entonces, pero debemos limitar y delimitar claramente y tenemos que tener mucho cuidado de que el Estado no sobrepase los límites que la Constitución establece con relación al respeto a la sociedad y sobre todo al ser humano como fin supremo de la sociedad. En ese contexto, creo que sí, el Estado está autorizado para utilizar la fuerza, pero debe ser proporcional. ¿Usted qué dice, abogado? Bueno, la idea de establecer un toque de queda que se le denomina popularmente era para bajar los índices de criminalidad. Pero hasta ahora no tengo ningún dato estadístico que se pudiera haber logrado. Entonces me parece a mí que si bien es cierto se pudiera establecer ese tipo de mecanismo, a la vez pudiera ser un instrumento de abuso de poder. Como bien lo dice el abogado, de posible violación a los derechos humanos. Guardar el equilibrio en este tipo de instrumento jurídico es bien difícil. Más difícil cuando sobrepasa el crimen organizado, está más organizado que el Estado. Sobrepasa la capacidad del Estado, sí. Entonces, si usted lucha con alguien que esté organizado, claro, y enfrenta a un gobierno desorganizado, obviamente que para mí no va a tener ningún resultado. Tendrá que ser otras medidas. Por otro lado, no es solo que lo va a poder lograr. Un país como el nuestro y como cualquiera necesita de todos. Un país para que logre un grado de desarrollo donde pudiéramos sentirnos que no tenemos que salir corriendo porque estamos desesperados, donde el muchacho que sale de la universidad pueda encontrar un trabajo, donde la empresa pequeña pueda estar tranquila manejando su mini empresa. ¿Qué posibilidades tendría ella
si dentro de sus espacios ciudadano, familiar, empresarial, no tienen ni la seguridad personal, ni la seguridad de sus bienes y obviamente su seguridad como empresario. Entonces, si un gobierno no une a la sociedad, si la empresa privada con el gobierno no funcionan juntas y no trabajan juntas, y que el espacio laboral tampoco está ahí, y que en vez de incentivar esa unidad para salir adelante, el mismo gobierno ataca, porque en realidad hay ataques de mil maneras. Atacar al Consejo Nacional Anticorrupción es un ataque a la ciudadanía. Atacar al sistema de salud por fuerza del gobierno a través de los colectivos es un ataque a los derechos mínimos fundamentales de las personas que necesitan de salud o que necesitan de medicinas, o irrespetar las relaciones laborales, los derechos laborales de las personas para poder lograr un trabajo que exige cierto sector de libre o los de libres que por el hecho de haber trabajado y haber votado se lo merece. Entonces, ¿dónde quedan los derechos de los demás? Claro. ¿Verdad? Entonces, no se puede lograr de esa manera la seguridad que nosotros queremos. Mire, la única manera de lograr que este país salga adelante es que los políticos dejen de robar. Que los políticos dejen de emitir leyes que sean el escudo para que nadie ni nada pueda someter las responsabilidades de corrupción o abusos de poder en el ejercicio de sus funciones públicas. Es la única manera. Yo quiero yo agregarle, no veo otra salida. Quiero agregarle un elemento a la interrogante, porque realmente tenemos un problema de criminalidad organizada y parece que el gobierno improvisó. Y esto radica en que no ha habido una planificación, no de este gobierno, sino que no ha habido una visión de país sobre esa temática. Y es aquí donde yo creo que se debe rebobinar de alguna manera y planificar un frente muy claro, definido, de la lucha contra el crimen organizado. Porque estamos hablando no solamente de los políticos, que ya también constituyen un crimen porque se organizan para ellos, sino que estamos hablando de la criminalidad en cuanto a maras, pandillas, extorsión, que debe haber un contraataque y una organización del Estado que pueda lograr controlar y, si es posible, erradicar este mal tan terrible que estamos sufriendo, porque somos de los países más vulnerables por ese crimen organizado. ¿Estamos copiando la política de seguridad del presidente Bukele? Mire, yo pienso que el presidente Bukele implementó medidas autoritarias necesarias también. Sin embargo, se puede salir de las manos para volverse un Estado totalitario donde las garantías mínimas de los derechos humanos van a ser violentadas, si no es que están siendo violentadas desde ya. Evidentemente la población se siente ahorita segura en El Salvador. Tengo amigos salvadoreños que nos dicen: estamos muy bien en El Salvador. Podemos salir en la noche, en la madrugada y no pasa nada. El problema va a ser que este señor presidente Bukele pueda pretender quedarse más, claro, de manera aprovechando de una circunstancia de mano dura, pero entonces el sistema democrático no está funcionando, o el Estado de Derecho, porque las personas deben ser sustituibles, son sustituibles. Lo que debe prevalecer son los programas de gobierno. Yo ayer miraba en las noticias que se aprobó en el Congreso de El Salvador que se hagan juicios masivos
Y bueno, yo creo que ahí es... Juicio colectivo, creo que le llaman. Algo así, algo así. Sí. Y, o sea, como ellos mismos lo señalaban, porque lo exponían varios abogados de El Salvador, y decían, esta es una aberración completamente a las leyes salvadoreñas, y yo creo que a las leyes mundiales, ¿no? Y no porque sean personas, ya el abogado lo decía, son personas que han cometido un delito, pero que al final de cuentas no dejan de ser seres humanos. Que tienen que aplicársele la ley como debe de ser, seguir ese camino que la misma ley ya traza, ¿no? O sea, no eso sirve de ejemplo, se supone. Claro, y puede llevar a lo que usted mismo señalaba. Yo creo que todo América Latina, todo el mundo alaba el hecho de que El Salvador ahora es un país mucho más seguro. Vemos anuncios en los cuales hay muchas obras. Han hablado de que el presidente Bukele se ha tenido un dicho que dice que cuando no se roba, el dinero ajusta. Entonces, y vemos muchas obras. Sin embargo, yo creo que llegar a esos niveles ya es mucho más preocupante. Déjenme hacer una nueva pausa. Al retornar terminamos este tema y abordamos el último, que va a ser el de la Corporación Andina de Fomento, del cual también quiero una opinión de nuestros invitados. Ya regresamos. Somos UTV Noticias, el primer noticiero de la academia. Entérese del quehacer universitario en el ámbito científico, académico y de vinculación. Síganos a través de nuestras plataformas sociales y por UTV, el canal universitario de la cultura. Gracias por continuar con nosotros. Estamos abordando diferentes temas relacionados a la vida cotidiana en nuestro país, estos problemas que enfrentamos y que la mayoría de los hondureños pues resentimos. Estábamos desarrollando el tema relacionado a la seguridad, y una de las preguntas que a mí me queda es si el tener a la policía militar controlando los centros penales será una de las soluciones que puede traer, sobre todo en estos lugares, el que este grupo de militares estén al frente de ello. ¿Qué piensa usted, abogada Lajos? Creo que temporalmente podría ser una opción frente a la crisis de ingobernabilidad que existe en las cárceles, pero no puede ser permanente. Pero el punto lo que me pregunto, ¿por qué está así? Porque obviamente las autoridades que son los que cuidan a los custodios, que los custodios que cuidan los reos, que dan la comida, son parte también del crimen organizado, son parte de las cosas ilícitas que pasan en las cárceles. Entonces la pregunta que yo haría es, ¿se está trabajando para ello, para poder lograr una limpieza y sostener que las cárceles sean manejadas por gente honesta, íntegra, con suficiente seguridad para que los mismos reos no sientan que puedan tener autoridad frente a ellos? Porque probablemente les amenazan a su familia, les amenazan a ellos mismos, y que probablemente se ven obligados, obviamente, a obedecer lo que ellos les dicen. Entonces, se está trabajando sobre eso, sobre cómo manejar, administrar y asegurar tanto los derechos de los que están privados de libertad, como el aseguramiento que las personas que manejan y administran las cárceles son las personas adecuadas para asegurar esa gobernabilidad de los reos. Y yo le agregaría, abogada Lafos, Sí. que eso sería atacar el problema dentro de los centros penales, pero ¿qué estamos haciendo para prevenir el delito? Sí, ese es otro tema. Entonces es un problema integral, es un problema holístico, es un problema realmente que conlleva generación de fuentes de empleo. Regresar a los muchachos, a las muchachas, a los estudios, a la formación, el apoyo a estas familias desintegradas, tratar de evitar la migración de los hondureños, porque esta migración, si bien es cierto, beneficia económicamente de alguna manera a los que pueden, pero perjudican a un núcleo familiar que lo desintegra,
Y entonces aquí tiene que trabajarse en ambos lados. Atacamos allá en los centros penales para poner orden, pero ¿qué estamos haciendo para prevenir que estos jóvenes sean reclutados por este crimen organizado? Y yo le agregaría otra vez lo mismo. Estamos hablando de corrupción. Mientras el gobierno no haga nada por bajar los índices de corrupción, vamos a seguir teniendo migración, vamos a seguir teniendo extorsión, vamos a seguir teniendo ingobernabilidad en las cárceles, vamos a seguir teniendo un sistema de salud colapsado, sí. Vamos a seguir teniendo un sistema educativo donde no hay clases, donde los niños no vayan o donde van y enfrenten al crimen organizado a las personas que pudieran permanecer sin seguridad alguna. Entonces, volvemos al punto, todo eso sucede porque lo que antes criticaban que eso era malo, hoy lo están practicando ellos. Entonces, ¿cuál es el valor moral político que este gobierno tiene para acusar o enfrentar o defenderse o escudarse de los que antes hacían lo mismo? Defenderse señalando, pero tú lo hiciste, ¿qué moral tienes? Pero yo le pregunto también, ¿qué moral tienes tú también para señalarlo? Si lo estás practicando también. ¿Lo ven como una medida a corto plazo? ¿Lo ven como una medida paliativa? ¿Lo ven como improvisación? ¿Cómo lo ven este tema? Yo creo que se le desbordó lo planificado al gobierno, lo que creyó que podía hacer, y encontró que había más problema del que había previsto. Y tuvo que echar mano de lo que ellos habían negado de que era necesario. O sea, cuando se habían opuesto a esa administración de las cárceles por la policía militar, que evidentemente en un país del primer mundo eso no sucede. Los militares son para defender la soberanía, para defender el territorio, para defender de guerras, mientras que el sistema penitenciario en esos países del primer mundo tiene custodios de otro nivel, no lleva a los militares a las cárceles, pero en ese país que andamos inventando la rueda todavía, realmente es por irónicamente decirlo, estamos sobre la marcha y no funciona una cosa y traemos otra, y como no funcionó esta, agarramos lo que trajo lo que hizo el otro, sí. Y así vamos a estar. Y ahora todo el mundo dice Nayib Bukele. Nayib Bukele tenía un plan claro, definido, y con las aristas que implica, ¿verdad?, para la misma democracia. Bueno, Waldo, yo creo que nunca estuvieron organizados, ni previstos ni planificados. Mire, ellos tuvieron, dicen, 12 años queriendo llegar al poder. Entonces fueron 12 años que tuvieron que darse cuenta cuáles eran nuestros problemas, dónde residía el principal problema de la población. ¿Cuál es el primer problema? No hay trabajo. El segundo problema que la ciudadanía anhela es que haya seguridad. Entonces, dígame usted si en 12 años no pudieron haber logrado estudiar, analizar y cuando llegaran al poder implementar una planificación para poder lograr superiores niveles de trabajo o superiores niveles que actualmente tenemos en salud y en educación. Por supuesto que lo tuvieron. Y con la agravante también, que ahora estamos rondando el 70% de nivel de pobreza. Entonces, no se justifica. No hay justificación mientras reiteramos, parecemos reiterativos en esto, hay corrupción en el país y el dinero no llega a la gente necesitada. Mientras no se combata esto, mientras no se genere empleo, nuestra sociedad está realmente en una situación muy difícil. Ahora bien, quiero evacuar este último tema, porque yo sé que este tema de seguridad es mucho más amplio, hay muchas más cosas ahí que necesitamos analizar. El impacto que ha tenido, por ejemplo, el toque de queda en la zona norte del país. Vimos a los microempresarios, porque este país es un país de microempresarios,
la economía, les guste o no les guste creerlo, está sostenida por microempresarios, aparte de las remesas que significan una parte bastante importante para la economía de Honduras, pero la mayoría de empleos la producen los microempresarios. Y estos tuvieron que salir a protestar a San Pedro Sula pidiendo que se levantara el toque de queda. Al fin se escuchó, se levantó el toque de queda, pero ahí hay pérdidas que quedaron, que nadie se hace responsable de ellas. Ahí hay microempresarios que tienen préstamos y que necesitan pagarlos y que viven del día a día. Y a esa gente nadie, absolutamente nadie, les ha solventado esos problemas. Gente que perdió su empleo y una serie de circunstancias que se dieron y de las cuales pues nadie terminó dando ningún tipo de solución al mismo. Pero quiero abordar este tema porque hoy se da a conocer la noticia de que en el diario oficial La Gaceta aparece publicado el decreto de aprobación de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Un decreto el cual no fue ratificado en el Congreso Nacional. Sin embargo, así lo firmó la Presidenta de la República y luego lo mandó a su publicación en el diario oficial La Gaceta. Algunos pues han señalado de que es la intervención de un Estado a las funciones de otro Estado, porque primero tenía que esperar que se ratificara y al momento de que se presentó en el Congreso Nacional predominó el no para no ratificarlo y aún así pues fue publicado en el diario oficial La Gaceta. Tengo dos abogados y ellos obviamente saben y manejan estos temas. Mi pregunta ¿es correcta esta actuación realizada por la Presidenta de la República para hacer esa publicación? Vamos a ver cuál de los dos se anima. La abogada tenía un elemento sí, a priori ahí, ya. Escuchando lo que decía el abogado Waldo también y lo que decía una de las diputadas de Maribel Espinosa. Que conoce muy a fondo es abogada también. Lo que pasa dentro del Congreso Nacional, públicamente señaló que, entre otras cosas, en ese tipo de discusión en relación al CAF, se había primero aprobado y después discutido. Y es un elemento más que suficiente de violación al procedimiento de promulgación de la ley. O sea, desde ahí empezaron mal. Desde ahí está mal. Ahora, si ese procedimiento está es ilegal desde el punto de vista constitucional, le estaba señalando aquí al abogado que una de las consideraciones que la Comisión de la ONU le está preguntando al Congreso Nacional es sobre el decreto 117/2019 en relación al artículo 10. Entonces, ese decreto señala, dice, artículo 1, adicionar el artículo 10A al decreto 363 de fecha 10 de enero del 2014, contentivo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Este artículo señala qué se entiende por función legislativa. Dice, se entiende como función legislativa el proceso de, dos puntos, elaboración, lectura, discusión y aprobación y firma de los proyectos de ley. Entonces la pregunta es, esa ley que ahora fue publicada, ¿cumplió con el procedimiento constitucional para la emisión de la misma? A mi modo de ver, y yo le estaba señalando al abogado, no, antes de que fuera sometida a la aprobación del acta, ¿verdad? Porque también señala ese mismo artículo que dice elaboración, lectura, discusión y aprobación y firma de los dictámenes y decretos. Y también habla de la lectura, discusión y aprobación de actas y sus respectivas reconsideraciones. Entonces quiere decir que los congresistas tendrían esa oportunidad de hacer recomendaciones. Pero obviamente parece que no pasó por ese paso. Entonces sería para mí un acto que, aparte del que se está señalando de no haberse sometido a una reconsideración el acta, ya se había violentado el procedimiento constitucional que se refiere a la manera de cómo
emitir las leyes del Congreso. ¿Y qué se debe de hacer entonces? ¿Cuál sería el paso a seguir en este caso? Yo diría que comparto la idea con el abogado de que se tendría que interponer un recurso de inconstitucionalidad. Y ahí es donde vamos a poner a prueba la independencia de la nueva Corte Suprema de Justicia, si de verdad al expresar en una sentencia será capaz de garantizar el equilibrio y la independencia de los tres poderes del Estado para sostener una relativa democracia que pudiera garantizar las actuales libertades de la ciudadanía. ¿Usted qué dice, abogado? Mire, esta Constitución de la República que nos rige, que ha sido vilipendiada por muchos, y porque les estorba más de algún artículo, en realidad establece claramente en el artículo 184, 185, lo que se denominan las garantías constitucionales. Y es acá donde la Constitución como instrumento jurídico prevé la posibilidad de que si existe una norma, un procedimiento contrario al proceso constitucional, establece la acción de inconstitucionalidad. Así que después de este paso que ha dado ya la publicación del decreto en el Diario Oficial La Gaceta, existe una presunción de constitucionalidad mientras la Sala de lo Constitucional no decrete, dicte una sentencia contraria a ese decreto. Y para ello, como bien lo decía la abogada Lafosse, en el Congreso Nacional se dio elementos cuando se estaba discutiendo la aprobación del acta, no es ratificación. La ley dice aprobación, no ratificación. Entonces se estaba discutiendo la aprobación del acta y al interior se mencionó que no había sido aprobada con el procedimiento de creación de la norma, como lo establece la Constitución de la República, sino que primero se había aprobado y después se había discutido. Ahí hay una violación del procedimiento y por lo tanto hay un fundamento para interponer una acción de inconstitucionalidad. Luego, el artículo 215 constitucional dice que una vez que se haya aprobado por el Congreso Nacional el decreto, debe enviarse dentro de los 3 días siguientes para su sanción ante el Poder Ejecutivo, la Presidenta de la República, quien deberá sancionarlo para mandarlo a publicar. ¿Cuándo se aprobó ese decreto? Ese decreto el Congreso Nacional lo aprobó hace como 3-4 meses y se envió recientemente. Sí. O sea, esos 3 días que establece imperativamente la Constitución es un plazo fatal. Entonces, pero, como bien lo decía la abogada Lafosse, será la Sala de lo Constitucional quien tendrá la última palabra y veremos quién interpone la acción de inconstitucionalidad. Y si encuentra, para eso existe la Ley de Justicia Constitucional, que es el instrumento para llegar hasta la sala. Solo quiero un sí o un no. ¿Hay un delito ahí? Podría ser, pero eso lo va a definir la Sala de lo Constitucional y final. ¿Usted qué dice, abogado? ¿Sí o no? Mire, así rápido, que estamos cerrando. Si las evidencias son así, para mí serían someter a juicio político a muchos de ellos. Excelente. Les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para estar con nosotros en esta ocasión. Definitivamente estos temas debemos de abordarlos y no podemos obviarlos. Es muy importante también para nuestra universidad lo que ustedes piensan y sienten y obviamente todo lo basamos en ley porque tratamos de dar una opinión lo más objetiva posible. Muchísimas gracias, abogado Waldo. Muchísimas gracias, abogada Ruth. Gracias a usted por la invitación y estar compartiendo con un buen amigo. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes también les decimos muchas gracias por estar pendiente, muchas gracias por reportarnos estos programas, por dejarnos sus comentarios, sus puntos de vista sobre los temas que aquí abordamos en este espacio que hemos denominado Desde la Academia. Soy Franz Rivera, espero verles en la próxima.